La deuda es el único producto que nunca necesita un escaparate, que se vende solo y que ha moldeado imperios, naciones y vidas desde hace milenios. No es casualidad que, cuando los arqueólogos estudian tablillas de arcilla en Mesopotamia, se encuentren con registros de préstamos mucho antes que con tratados filosóficos o poemas. Antes de que existiera la moneda, ya existía la deuda. Es el invento silencioso que permitió a reyes levantar ejércitos sin tener el dinero a mano, a comerciantes expandirse más allá de lo que sus bolsillos permitían, y a gobiernos modernos financiar guerras, rescates bancarios y programas sociales. Lo fascinante y lo inquietante es que la deuda no solo se convirtió en una herramienta, se convirtió en el negocio más rentable de todos. No porque genere riqueza real, sino porque garantiza obediencia, dependencia y poder. En Mesopotamia, alrededor del año 3000 a.C., ya se practicaban préstamos con interés en granos y plata. Y desde ese mismo origen aparece un detalle revelador. Cada cierto tiempo los reyes proclamaban lo que llamaban jubileos de deuda. Era un perdón generalizado, una especie de reseteo económico que liberaba a campesinos y ciudadanos de obligaciones que se habían vuelto impagables. El motivo no era altruismo, era pura supervivencia política. Si demasiada gente quedaba atrapada en deudas, el sistema colapsaba y un pueblo sin esperanza se convertía en un pueblo dispuesto a rebelarse. Pero la historia cambió radicalmente cuando la deuda dejó de ser un peligro para el poder y se convirtió en su columna vertebral. Los imperios entendieron que la deuda podía usarse no solo para financiar, sino para controlar. En el mundo clásico, Roma fue maestra en este arte. El Senado y los grandes patricios utilizaban préstamos para mantener a provincias enteras en dependencia. Un gobernador que no pagaba los intereses de lo que pedía prestado para administrar su territorio terminaba endeudado de por vida con prestamistas privados de la capital, lo cual aseguraba que sus decisiones siempre favorecieran a los poderosos en lugar de a sus ciudadanos. El salto decisivo llegó en la Edad Media y la temprana Edad Moderna, cuando las monarquías descubrieron que podían hipotecar literalmente el futuro de sus pueblos a cambio de dinero inmediato. Carlos V, emperador del Sacro Imperio y rey de España, dejó buena parte del destino de su reino en manos de banqueros alemanes como los Fugger, quienes financiaban sus guerras en Europa. Los intereses eran tan altos que incluso el oro y la plata de América no alcanzaban para cubrirlos. España, la superpotencia del siglo XVI, entró en repetidas bancarrotas no porque le faltara riqueza, sino porque había hecho de la deuda un arma de doble filo. A medida que el sistema evolucionaba, los bancos entendieron que la deuda era un producto mucho más rentable que cualquier mercancía física. El comerciante que vendía especias o telas debía esperar meses o años para ver beneficios. El banquero que prestaba dinero veía rendimientos constantes, sin mover un dedo. Y lo más importante, su producto era infinito. Podía inventarse deuda sin que existiera oro, plata o trigo que la respaldara. Era el negocio perfecto, porque la materia prima era la promesa de pago. Y si esa promesa fallaba, se ejecutaban tierras, casas, posesiones. Una ecuación en la que siempre ganaba el acreedor. Lo más sorprendente es cómo la deuda pasó de ser un acuerdo personal a convertirse en la maquinaria principal de los estados modernos. La Revolución Francesa, que prometía libertad, igualdad y fraternidad, terminó atrapada en préstamos masivos para financiar sus ejércitos. Gran Bretaña, durante las guerras napoleónicas, no habría podido resistir sin el poder de la deuda pública. Los bonos emitidos por la corona eran comprados y revendidos por inversionistas privados que encontraron en la guerra una fuente segura de ingresos. La sangre en los campos de batalla se traducía en intereses cobrados puntualmente en Londres. Si seguimos la pista, vemos que las grandes potencias no se sostuvieron solo en conquistas o comercio, sino en la capacidad de financiarse sin tener recursos inmediatos. La deuda se convirtió en la herramienta invisible que multiplicaba la fuerza militar y política de unos pocos, a costa de hipotecar a generaciones enteras. Y cada salto histórico nos deja la misma lección. La deuda siempre favorece más al prestamista que al deudor. Siempre enriquece más a quien la concede que a quien la recibe. Y es ahí donde está la trampa que todavía hoy nos atrapa. Lo que empezó siendo un acuerdo de necesidad entre campesinos y templos en Mesopotamia terminó transformándose en la base de un sistema global donde los estados y los ciudadanos viven perpetuamente endeudados. La pregunta incómoda es, ¿cómo se normalizó que la deuda sea la norma y no la excepción? La normalización de la deuda como parte estructural de la vida humana no fue un accidente histórico, sino un proceso calculado. Los banqueros de las ciudades-estado italianas del Renacimiento, como Florencia, Génova y Venecia, perfeccionaron un modelo en el que la deuda se volvía casi un producto de consumo masivo. Los Medici, por ejemplo, no solo financiaban comercio y exploraciones,
También controlaban al papado y a reinos enteros a través de préstamos. El papa podía excomulgar a reyes, sí, pero sí debía dinero a un banco florentino. Era ese banco el que realmente decidía cuánto margen tenía para maniobrar. Cuando Inglaterra emergió como potencia global en los siglos XVII y XVIII, entendió que la deuda era la verdadera arma imperial. En 1694 nació el Banco de Inglaterra, creado justamente para emitir deuda pública y financiar la guerra contra Francia. Ese fue un momento clave. Por primera vez, el Estado hacía de la deuda un sistema institucionalizado, respaldado por impuestos futuros. En otras palabras, cada libra que se prestaba hoy se pagaba mañana con los ingresos del pueblo. La población no había dado su consentimiento directo, pero sus bolsillos se convirtieron en garantía. Lo fascinante y escalofriante es cómo esta lógica se extendió rápidamente. El mercado de bonos se transformó en el lugar donde los ricos podían invertir en la miseria futura de los contribuyentes. Era el negocio perfecto: prestar al gobierno, cobrar intereses asegurados por la fuerza de la recaudación fiscal, y además revender esa deuda como un activo de lujo. La deuda ya no era una relación entre deudor y acreedor, era un mercado en sí mismo. Y cuanto más crecían las guerras, más rentable se volvía. Avanzando al siglo XX, la Primera Guerra Mundial demostró que el poder de la deuda había alcanzado un nivel global. Estados Unidos, que inicialmente se había mantenido al margen, terminó financiando a los aliados mediante préstamos masivos. Cuando el conflicto terminó, gran parte de Europa estaba endeudada con los bancos estadounidenses. La deuda había reconfigurado el mapa del poder mundial. Y poco después, durante la Gran Depresión, se volvió evidente que la deuda podía hundir economías enteras cuando se acumulaba sin freno. Alemania, ahogada por las reparaciones impuestas tras el Tratado de Versalles, sufrió una inflación descomunal en 1923. Los billetes perdían valor tan rápido que la gente los llevaba en carretillas para comprar pan. ¿El resultado? Desesperación social, inestabilidad política y el terreno fértil para la llegada de Hitler. La deuda, más que un simple instrumento financiero, había decidido el rumbo de la historia mundial. El sistema no se detuvo ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, los arquitectos del nuevo orden financiero, con Estados Unidos al frente, crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Oficialmente, estas instituciones estaban destinadas a estabilizar economías y fomentar el desarrollo. En la práctica, se convirtieron en fábricas de deuda para el mundo en desarrollo. Países de América Latina, África y Asia entraban en el juego con la promesa de progreso, pero lo que recibían eran préstamos condicionados. A cambio de dinero fresco, debían aceptar políticas de ajuste estructural, privatizar empresas, abrir mercados, recortar gasto social. El resultado fue un círculo vicioso en el que las naciones pedían prestado para pagar intereses de deudas previas, mientras sus poblaciones sufrían inflación, desempleo y pobreza. México, por ejemplo, vivió en 1982 el momento de quiebre. El gobierno anunció que no podía pagar su deuda externa. Aquello no fue solo un drama financiero, fue una confesión global. La deuda había sido utilizada como una trampa, y las consecuencias las pagarían generaciones enteras. A partir de ese momento, la llamada crisis de la deuda latinoamericana se extendió como una plaga en la región. Países enteros quedaron de rodillas frente a acreedores internacionales, y cada renegociación no era un alivio, sino una condena prolongada. Lo que hace de la deuda el producto más rentable de la historia no es solo la cantidad de dinero que genera, sino la estructura psicológica que impone, porque la deuda no es simplemente un contrato económico, es una cadena invisible. A nivel personal, obliga a millones de familias a trabajar décadas para pagar hipotecas, préstamos estudiantiles o tarjetas de crédito. A nivel nacional, compromete a países enteros a políticas dictadas desde despachos extranjeros. Y a nivel global, garantiza que siempre existirá un flujo de intereses ascendiendo hacia los mismos actores, bancos, fondos y élites financieras. Aquí está la paradoja más brutal. A diferencia de una mercancía tradicional, que se compra, se usa y se agota, la deuda no muere nunca. Se renueva, se refinancia, se multiplica. Cada vez que pagas una cuota de tu hipoteca, crees que estás liberándote, pero el sistema te empuja a pedir un nuevo préstamo, a endeudarte otra vez. Cada vez que un país liquida parte de su deuda, emite nueva para cubrir la siguiente. Y mientras tanto, los acreedores acumulan capital sin producir nada tangible. La deuda es un producto que se reinventa a sí mismo, y en esa reinvención reside su rentabilidad infinita. El siglo XXI nos ofrece ejemplos aún más claros. La crisis financiera de 2008 fue, en esencia, una crisis de deuda disfrazada de burbuja inmobiliaria. Los bancos empaquetaban hipotecas impagables y las vendían como inversiones seguras. Cuando el castillo de naipes se derrumbó,
Los gobiernos rescataron a los bancos con más deuda pública. La factura, una vez más, recayó sobre los contribuyentes. El sistema demostró que no importa cuánto colapse, siempre encontrará la forma de reconstruirse sobre las mismas bases, porque la deuda se ha convertido en el aire que respira la economía moderna. La pregunta que deberíamos hacernos ahora es, ¿por qué seguimos aceptando este juego como si no hubiera alternativa? La deuda ha sido tan normalizada que hoy nos parece un estado natural de la vida económica. Tener una hipoteca a 30 años, un crédito universitario que se paga en décadas o un gobierno que acumula déficits permanentes ya no nos suena a escándalo. Y sin embargo, si lo pensamos con calma, es un sistema profundamente perverso. Significa hipotecar el futuro para financiar el presente y garantizar que las generaciones que aún no han nacido ya cargan con compromisos firmados en escritorios donde nunca tuvieron voz. Es la gran herencia invisible, un legado tóxico que viaja más rápido que cualquier fortuna. Miremos los números. La deuda global supera ya los 350 billones de dólares, es decir, varias veces más que el Producto Interno Bruto Mundial. En términos simples, la humanidad debe más de lo que produce. Y esa es la prueba definitiva de que la deuda no es un mecanismo de desarrollo, sino una trampa que mantiene al sistema girando en círculos. Es el producto más rentable porque nunca se paga del todo, porque siempre se renueva y porque genera intereses eternos. Para los acreedores es oro puro, ingresos asegurados sin límite temporal. Para los deudores es una prisión invisible que limita su libertad económica, su planificación patrimonial y, en última instancia, su independencia financiera. El truco está en cómo se nos presenta. A nivel personal, se nos dice que una tarjeta de crédito es libertad, que una hipoteca es progreso, que un préstamo estudiantil es inversión en el futuro. A nivel nacional, que endeudarse permite construir infraestructura, sostener el gasto público, modernizar un país. Pero la letra pequeña siempre dice lo mismo. A cambio de ese presente cómodo, entregas años, décadas o incluso siglos de esfuerzo. Y lo más inquietante es que el sistema financiero no quiere que pagues rápido, porque el negocio no está en el capital prestado, sino en los intereses eternos. Si volvemos la mirada a la historia, vemos que los grandes imperios siempre cayeron cuando su deuda se volvió insostenible. España en el siglo XVI, con sus bancarrotas sucesivas pese al oro y la plata de América. Francia, antes de la Revolución, hundida en deudas que ni los impuestos extraordinarios podían cubrir. El Imperio Otomano en el siglo XIX, sometido a comisiones internacionales de deuda que prácticamente lo convirtieron en un protectorado. La deuda no es solo un registro contable, es un dispositivo de poder que define quién manda y quién obedece. Hoy vivimos bajo un nuevo modelo imperial, solo que más sofisticado. No son ejércitos los que imponen la voluntad, sino balances, agencias calificadoras y fondos de inversión. El corralito argentino en 2001 lo mostró con crudeza. Cuando un país no puede pagar, el sistema simplemente le confisca la liquidez, congela los ahorros de la gente y obliga a un ajuste brutal. Eso no fue un accidente local, fue un recordatorio global de que la deuda se cobra de una forma u otra, y la población común es siempre el último garante del sistema. Lo que debería preocuparnos es la dimensión psicológica. La deuda nos entrena para aceptar la falta de libertad como normalidad. Vivir hipotecados ya no genera indignación, genera orgullo. Soy propietario. Tener un crédito universitario no se ve como una cadena, sino como una inversión. Y cuando los gobiernos anuncian que emiten deuda para cubrir déficit, el ciudadano medio ni siquiera reacciona. Es la anestesia perfecta. La deuda como aire, invisible pero omnipresente. Y sin embargo, hay alternativas. La historia también enseña que quienes comprenden el sistema pueden protegerse. Los romanos de clase alta invertían en tierras porque sabían que el dinero se devaluaba, pero la tierra seguía produciendo. Las comunidades medievales utilizaban cajas comunes y formas de ahorro colectivo para resistir a la usura de banqueros. Hoy, entender cómo funciona la deuda es el primer paso para escapar de su lógica. No se trata de vivir sin crédito en absoluto, sino de no caer en la trampa de la dependencia perpetua. La libertad financiera empieza por cuestionar la normalidad que nos venden. Porque la deuda, el producto más rentable de la historia, solo funciona mientras todos aceptemos seguir jugando. Y aquí está la advertencia final. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. En este juego, la información vale más que el dinero. Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.